Señores, ustedes saben que estas elecciones en particular han traído aparejado una serie de alternativas que son necesario conversar. Pero para mí es un gusto realmente conversar, yo diría, con un peronista histórico, como lo es Julio Bárbaro. En principio agradecerle que haya venido Julio para estar con nosotros. Y cuando hablo de peronista histórico, es porque esta pléyade de peronistas en general, hechos con el voto, no sé si significa algo, porque en el discurso Duhalde dijo: yo soy peronista de Perón y Evita. Qué error, porque él tenía que juntar los votos de los no peronistas, que eran los que lo iban a votar. Ajá. Digo, ¿no? Claro. Ese recuerdo que él trae, los votos peronistas estaban dispersos, pero Duhalde convocaba, de hecho, al centro derecha que estaba enfrentando a Cristina. Ahora, yo le pregunto, es decir, ¿cuál es su imagen y su análisis de lo que ocurrió? Lo que ocurrió para mí es simple. Cada voto ha sido destinado al mejor de cada coyuntura. Macri era mejor que Filmus y De la Sota era mejor que Juez. Digo, en cada situación, y además no aceptaron, el poder de Cristina es enorme, pero no es delegable. Cuando ella dice Filmus, dice Rossi, la gente se siente libre de votarlo o no. Digo, no elige, no acepta el delegado. Y para mí, en lo personal, lo digo porque yo tengo bastantes críticas con el gobierno y cada vez que digo me voy del gobierno, Duhalde está en el pasado, cuando uno ve el equipo, la propuesta, el discurso, los discursos de Duhalde y de Ricardo Alfonsín, en la derrota, la noche de la derrota, eran de una medianía tal que perdían votos en la derrota, derrotados desangraban. Entonces, me parece que la única opción real de gobierno hoy es Cristina, con todas las críticas que le podemos hacer. Pero la sociedad no se suicida, no va al vacío. Y Duhalde le ofrecía el pasado y Alfonsín también. No hubo post-kirchnerismo, hubo pre-kirchnerismo. Y en eso, bueno, digamos, esperaremos que venga una opción que supere. Para el pasado ya está. Ahora yo le pregunto, ¿hay tanta diferencia? Hay peronistas de Perón, hay peronistas de Kirchner, peronistas de Duhalde, peronistas de Cristina. ¿Hay tanta distorsión? No, el peronismo fue una escuela de poder, punto. Ya no es que... me parece que en la memoria de los argentinos, el peronismo fue el único momento donde hubo justicia social en serio e integración. Entonces, todos los elementos... Uno diría... La época de los economistas, que fue la época de los 90. Nadie se acuerda nada, se acuerda, lo ve acabar o le quiere tirar con algo. Digo, entonces, el peronismo en la memoria colectiva marca una integración social y una distribución económica enorme. 50% del ingreso nacional iba a manos de los trabajadores. Después vino Cavallo, se lo dio a los españoles, que son trabajadores españoles, otra concepción. Digo, me parece que el peronismo deja esa memoria y en esa memoria tiene una escuela de poder. Después peronistas son todos... Nadie es peronista, es un nombre que se usa porque algún voto les da de rédito. Usted escribió un artículo en Clarín que se llama Un límite a la soberbia del poder, haciendo un análisis de lo que había ocurrido en Santa Fe con Delcel, y estableciendo así unos parangones y estableciendo una serie de equilibrios, o por lo menos unas comparaciones entre lo que podía ser la intelectualidad que puede llegar al poder, o aquellos otros que llegan a la posibilidad del poder, que no siendo intelectuales tienen la capacidad de llevar a la gente a su égida. Sí, lo hice porque si hay algo, cuando a veces me dice el peronismo gritaba alpargatas sí, libro no. Y yo digo, mire, ¿sabe qué pasa? Que los obreros y cabecita negra en el 45 descubrieron a Perón y en filosofía y letras en el 72. Quiere decir que por los libros uno llega más de 20 años tarde. Entonces, en esa estructura es donde yo formulo, si el libro es una convocatoria a la soberbia, si de acá, ¿quiénes leían? Los liberales pro-yanqui y los marxistas pro-rusos. Los dos querían darnos una concepción colonial. Y el pueblo que cantaba, ni yanqui ni marxista. Después vino Menem, nos infiltró el liberalismo atroz, en su peor versión, y ahora hay una moda de izquierda intelectual. Pero espantan votos, no atraen. Digo,
carta abierta no le ayuda a nada a Cristina. La ayuda a demostrar que tiene poder cada vez que dice, muchachos, no hablen más. Pero, digo, no es un aporte. Si el intelectual que no es crítico deja de ser intelectual. Ahora, ¿usted no cree que hay como una mayoría, como una vendetta de todo este grupo que compone el kirchnerismo contra todo lo que ocurrió? Es decir, esta vendetta especial de los Montos, de aquellos que Perón los echó de la plaza. Esto es un relato. Aquí, yo soy de los que dicen, los expulsados de la plaza nos dan clase a nosotros que nos quedamos y teníamos razón. Si el gran invento, hay dos inventos. Berbisky inventa Ezeiza y Bonazo inventa Cámpora. Los dos son inventos. Digo, si lo tomamos a fondo, en Ezeiza se equivocaron. Y feo, y Cámpora era Cámpora, Camporita. Era un gran leal en el momento en que la rebeldía era la moda de esa época. Por eso era famoso por ser el leal, porque no había leales. Esa cosa casi obsecuente. Entonces me parece que sí, ese relato, pero ese relato no es todo el gobierno, porque ese relato no es vudú, ese relato no es Scioli. Entonces hay una mezcla, y esos relatos se juntan. Pero cuando la gente ve a Scioli, que tiene los votos, porque a Scioli lo querían matar, pero lo dejaron, pues si lo mataban era la mayor cantidad de votos. Cuando usted y yo nos podemos preguntar, ¿qué diferencia ideológica hay entre Scioli y Macri? Nos quedamos casi en silencio, muy poca. Entonces, se venden contenido ideológico donde no los hay. Y se paga el precio de aceptar a Menem en su lugar. Digo, pero todo esto que hace el gobierno es infinitamente superior a cuando yo veo el equipo de Duhalde con todos los restos del pasado menemista. Digo, bueno, muchachos, renueven rostros, por lo menos. Nada. Entonces, en ese sentido, y Ricardo Alfonsín, digo, los discursos de Duhalde y de Ricardo Alfonsín son de tal pobreza que cuando Cristina pierde votos, Alfonsín y Duhalde se ocupan de devolvérselos. Te pregunto, don Julio, tuve una nota con Raúl Aragón, un analista de opinión, que él decía, se acabaron los líderes, se han muerto los líderes en el país después de estas elecciones. ¿Usted qué opina de eso? Y tiene razón, en alguna medida, pero además de morirse los líderes, se murieron los cuerdos. Porque una oposición que tenía el 50% de los votos tenía 20 candidatos. El suicidio de un montón. ¿Qué pasó con Lilita Carrió? ¿Qué pasó con Solana? Es decir, me parece que esa gente no tuvo la humildad de aportar a un proyecto. Y entonces, en ese sentido, sí, queda Cristina y después de Cristina, digamos, empieza la etapa del Pato Rengo. Empieza la etapa que como Cristina no puede ser reelecta, de la Sota, Wiener, Scioli y Macri, esos candidatos apuestan a una rebeldía buscando construir su imagen de herederos. Y a propósito de lo que está diciendo, ¿usted no cree que lo van a modificar con la mayoría en cámaras esto? Yo creo que primero no es una modificación de mayorías en Cámara. Y segundo, yo digo para que pueda hacer vuelta a elegir. Sí, pero digo que es una reforma constitucional. Correcto. Me parece que los votos que ayer tuvo Cristina, pueden ser más del 50, para este proyecto jamás serían rescatables para una reelección infinita. Creo que en la sociedad no da para hacer lo que hicieron en San Juan, esa lastimosa cosa que hicieron los Gioja en San Juan. Eso a nivel nacional, esa payasada no se podría hacer. ¿Cómo ve el futuro político en la Argentina? Yo lo veo mejor porque la sociedad se ha politizado. Hace 4 años no había programas políticos porque no tenían rating. Hoy hay como 50 y todos se ven. La sociedad se ha politizado, la gente piensa mucho más que su dirigencia. La efervescencia política de la sociedad no encuentra respuesta en la mediocridad de su dirigencia. El gobierno está consolidado y la oposición como alternativa no inventó nada, absolutamente nada. Frente a esto que usted está diciendo de que está consolidado el gobierno, que efectivamente es así, ¿usted cree que se va a repetir este porcentaje en octubre? Yo creo que ya no es si se repite o no se repite. Está claro que no se puede inventar otro candidato y que la distancia va a ser tan grande entre Cristina y el que le sigue que, bueno, qué sé yo, ya está inventado. Más 10, más 20, más 40 también. Entonces, digo, ya está claro que no hay balotaje. Hubo dudas hace un tiempito, ahora ya no las hay. Es decir, que la votación significó el voto del bolsillo de la gente,
No estoy de acuerdo, no coincido. No es así. No, porque es una forma de evaluar el voto de la gente. La gente, además del bolsillo, tiene un gobierno que es más sólido que las ofertas. Digo, porque la gente no se suicida, se va de un gobierno cuando tiene otra opción. ¿Había una opción mejor? No. Entonces no votó con el bolsillo, votó con la cordura. Digo, yo creo que la gente también el bolsillo, sí, lo económico va bien. Pero, de hecho, la mejor candidata era ella, y lo digo yo que no la iba a votar ni la hubiera votado, pero es la mejor candidata. ¿Cómo ve al peronismo usted? Terminado, el peronismo ya es un recuerdo, digo. Es una forma, nosotros peronistas, los radicales, tenemos tantos pedazos. Si yo le digo a alguien que soy peronista, tengo 1 hora y media para explicar cómo soy peronista. Entonces, mejor que diga que soy de otro lado. Peronismo es la provincia donde nací, no ya el lugar donde habito. Entonces, qué sé yo, o sea, cuando todos somos no es nadie. La Argentina tendría que reformular sus estructuras políticas, darle contenido y ser un poco más centro-izquierda y más centro-derecha. No que pase lo que pasa con Alfonsín, que iba al abrazo con Vine, en el camino se cruza con De Narváez y corre para la de Narváez. Digo, ¿esto qué termina? En la nada. ¿La política exterior argentina cómo la ve? Soy amigo de Héctor Timerman, me cabe en las generales de la ley el silencio. Esa es buena respuesta. Bueno, ¿cómo nos pegará lo que ocurre en el mundo económicamente? No mucho, no mucho. Creo que no es tan grave que la... Mire, yo estuve una vez sola con Perón. Y cuando me iba le digo, general, ¿y cómo ve el futuro? Y me dijo, somos productores de alimento, aunque no tenemos estatura política, una cosa así. Como producimos alimentos y el mundo los va a necesitar en el futuro, nos va a ir muy bien. Y el general fue el único que miraba hacia adelante en serio, que tenía una concepción. Bueno, creo que el futuro, si hay inconvenientes, serán menores. Gracias, Julio, por venir. Al contrario, gracias a usted.